¿Recuerdas el nombre de alguna mujer perteneciente al periodo medieval que estuviera en tu libro de texto? ¿O de alguna del territorio de Al-Ándalus? Probablemente no. Por eso, hoy vengo a contarte cómo era la vida de estas mujeres y os presentaré a algunas de ellas. Esta pequeña aproximación que haremos a la mujer andalusí se reduce a algunos datos que nos aportan las fuentes escritas en su totalidad o en su mayoría por hombres, por lo que hay que tener en cuenta el reducido papel que las mujeres podían realizar dentro de la sociedad andalusí, subordinadas al liderazgo masculino. Además, estas mujeres son siempre presentadas como la esposa de, la hija de o la hermana de, lo que nos muestra la escasa independencia que éstas tenían en esta época. Sin embargo, no debemos desprestigiar la labor que muchas de ellas realizaron, ya que, aunque parezca difícil de pensar, muchas de estas llevaron a cabo actividades sociales, políticas o económicas. La información que tenemos reduce a las mujeres de clase alta, de las que solo se nos aporta su nombre, aunque en casos excepcionales se proporciona mayor información cuando al cronista le interesa. Entre estas mujeres destacamos aquellas nobles cristianas que se entregaron como producto de paz, aquellas de origen árabe que el cronista destaca por su importancia a la sociedad andalusí, y finalmente las concubinas, que eran las favoritas del califa y procedían éstas de todas partes del imperio islámico. Muchas de estas mujeres gozaban de una posición privilegiada, principalmente aquellas pertenecientes al harén de los califas, es decir, su círculo más cercano. Además, en muchos casos, estas mujeres podían acceder a ciertos ingresos, que obtenían a partir de herencias o donaciones procedentes de los califas, lo que les permitía gozar de una autonomía económica a la que podían llevar a cabo ciertas actividades a las cuales no tenían acceso las mujeres de baja clase. Un ejemplo es el caso de Margan, la favorita de Abderramán III, mandó construir una mezquita en el arrabal occidental de Córdoba, o dos mujeres de Muhammad I, Salam y Gizlam, que dieron su nombre a varias mezquitas cordobesas, por lo que no debemos menospreciar la influencia en la vida social que tenían las mujeres andalusíes. Sin embargo, debemos de ser conscientes de la clase social a la que pertenecían estas mujeres. Estaban relacionadas directamente con el califa de Córdoba, lo que les permitía llevar a cabo este tipo de actos, siempre controlados por las autoridades. Se trata de mujeres que estaban subordinadas a los hombres pese a su aparente autonomía. El poder en el mundo musulmán era ejercido por hombres, aunque se daban casos en los que las mujeres les influían, lo que solía ocurrir cuando el hombre era débil. Un ejemplo es el caso de Musa, al que podríamos clasificar en el gusto por las costumbres de la corte visigoda, influenciado por su mujer. Además, en esta primera época hay otra mujer que aparece de forma poco clara como compañera en el poder del califa, aunque la traducción es dudosa y no se especifica más. Sin embargo, a la llegada de Ramán I fue esta quien le avisa al califa, y de ello sí tenemos constancia. También se dieron algunos casos en los que algunas mujeres ya viudas intentaron interceder a las decisiones de los siguientes califas, o en asuntos públicos, y otras que intentaban ganarse los favores necesarios para poner en el trono a sus hijos. Históricamente, se ha pensado que la civilización islámica al mundo político es una cuestión exclusiva de los hombres, pero lo cierto es que han existido mujeres que han intervenido en los asuntos políticos. Una de estas mujeres es la famosísima Sub, la sultana Aurora. Esta joven esclava, de origen vasco, llegó a ser la favorita del entonces califa Alakén II, convirtiéndose así en primera dama del califato cuando le dio un hijo con el que asegurar la sucesión al trono, Hisam. Al mismo tiempo, forjó una estrecha relación con el futuro caudillo Almanzor, quien entraría en la casa califal como intendente administrador de los bienes de su hijo. A la muerte del califa, como su hijo solo tenía 11 años, se formaron dos bandos. Por un lado, los que apoyaban a Al-Mughira, el último de los hijos del hermano del califa fallecido, y por otro, Sub y sus cómplices, que querían conservar el poder para ellos. Finalmente, tras el asalto a la residencia de Al-Mughira por parte de Almanzor, el califato de Córdoba viviría sus años de máximo esplendor, y en él gobernarían Sub, junto con el caudillo Almanzor y el visir Al-Musaifi. Tiempo después, se produciría la ruptura entre Sub y Almanzor, ya que la sultana temió que su hijo fuera desplazado de su función política, y finalmente destituido ante la acumulación de poder de Almanzor, por lo que procuró formar una fuerte oposición y financiar una revuelta que pusiera fin al régimen amirí. La sultana finalmente fracasaría y se vería forzada a abandonar la corte, pero su figura quedaría para la posteridad como una mujer de gran poder y de gran entereza, que consiguió una gran influencia en el desarrollo político del califato de Córdoba durante la segunda mitad del siglo X. A la muerte de Abderramán vivían en el Alcázar aproximadamente 6.000 mujeres. Las Gawari, esas concubinas de lujo del califa que tenían como principal función producir hijos, pero también divertir y dar placer a su marido. Eran las que más contacto tenían con el mundo masculino. No sabemos de cuántas disponía cada hombre, pero un dato importante y que nos permite tener algo más de información es el caso de Said al-Lahir, que era hermano de Abderramán II.
Este tenía 15 gawaris, de las cuales 14 fallecieron en un derrumbe de palacio y para compensarle le regala otras 28. Las garillas eran esclavas dedicadas a entretener y dar conversación como principal función dentro de la corte omeya. Se conoce un caso en el que el emir Muhammad llegó a pagar 10.000 dinares a su hermano Hisam por una de sus garillas, porque se enamoró de ella, y aunque puede parecer muy costoso, hay que tener en cuenta que eran mujeres en las que se había invertido mucho dinero para procurarles una buena educación. Entre sus conocimientos destacaba la escritura, la lectura y una serie de artes como la lingüística, la canción y la retórica. Para su instrucción, tenemos conocimiento de que Ramán I disponía de una garilla dedicada a la enseñanza de las más jóvenes. Algunas de ellas ejercían cierto poder sobre sus compañeras. Es el caso de las 5 gawari de Al-Hakam I, que tenían influencia sobre el resto, llegando incluso a prohibir que cualquier otra mujer se acercase al emir. Esto no implica que estuviesen del todo fuera de peligro, ya que se conocen malos tratos a las gawari por parte de Abderramán III. Aún así, las mujeres de la alta sociedad tenían cierto margen de libertad en Al-Ándalus en comparación con el resto del mundo musulmán. Hay que mencionar también a las Hadim, un grupo de mujeres dedicadas al servicio en el palacio que se encontraban fuera del grupo destinado a procrear. Destaca la encargada del vestuario y el ama de llaves, también llamada Karam.